A menos de que o que hayamos estado escondidos por los últimos 3 meses y 3 semanas. Como mencionaba ahorita hace un momento, me imagino que sabemos las cosas que están sucediendo, no nada más en el mundo, pero en nuestro país. No solo el virus que todavía está en algunos lugares, sino las protestas o desórdenes que hay en ciudades y las personas protestando y quemando negocios, matando, golpeando a otros, agrediendo a la policía agrediéndolos a ellos. Vivimos en días, hermanos, la verdad, y yo antes tenía esta idea de, no, Dios sabe, animados, Dios, tú no confías. Yo creía que una persona no debería de molestarse o preocuparse por el estado de su país o del mundo. Y trataba de meter mi cabeza como las avestruces, ¿no? Abajo de un hoyito ahí de tierra y pensando que nadie la mira. Y eso no creo que es bíblico, no creo que es correcto para un hijo de Dios. Aunque confío en Dios y yo sé que Dios tiene el control, como les decía ahorita hace un momento, a mí sí me preocupa y yo paso tiempo pensando en qué tipo de país, qué tipo de mundo van a vivir mis niños, mis nietos. Ay, ¿usted piensa en la otra generación? Sí. Y no he llegado a mis 40. Apenas tengo 20. How many is I? 25. No es cierto. Sí se la creyó Calvin. I knew it. A mí sí me preocupa mi siguiente generación. A mí sí me preocupa cómo vivirán, cómo estarán, seguirán a Dios, amarán a Dios, van a confiar ellos en Dios. Vivimos en días en que en pocos años hemos visto cosas fuera de control, cosas que yo personalmente nunca pensé que yo iba a ver. Abuso de poder, abuso de autoridad, persecución a la libre expresión, persecución a los estándares bíblicos, ataques a los monumentos que formaron un país y son el fundamento de una nación. Ignorancia de la palabra de Dios, cristianos apoyando cosas totalmente antibíblicas y un montón de cosas más. Pablo le describe a Timoteo los tiempos postreros, eso fue hace 2000 años, ya son los tiempos postreros. Dicen, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que vivimos en tiempos peligrosos. No, pues aquí estamos bien seguros. Pues sí, pero ¿cuánto va a durar esa seguridad? Porque los tiempos peligrosos, escuchen cómo son descritos. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Hay hombres amadores de sí mismos en nuestros días? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3, de 1 al 5. Pareciera que estamos describiendo nuestros días, ¿cierto? Vivimos en tiempos peligrosos. Y el tiempo en el cual Pablo, hermanos, escribe a los romanos, eran tiempos muy similares. Los días que el apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 1 y el capítulo 2, y bueno, de 16 capítulos, eran tiempos donde no nada más Roma dominaba sobre el imperio romano, dominaban sobre ese imperio y la gloria de Roma era su ejército y cómo ellos habían dominado otras naciones como nada. Y nadie les podía hacer frente, no nada más su poder militar era bueno, su poder político era bueno.
Había demasiada filosofía en Atenas y Corinto y Éfeso y no se diga en Roma. Y había un montón de filósofos. La verdad está siendo atacada. Pero Pablo describe, en los versículos que leímos, describe cómo el hombre, por todo esto que está pasando alrededor de él, cómo el hombre, hermanos, se ha alejado de Dios. Y dice que se ha alejado tanto de Dios que ahora duda que hay un Dios. Se ha alejado tanto de Dios que ahora ya no creen en Dios. Vean el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él. Y empieza a describir, dice, son claramente visibles desde la creación del mundo. En otras palabras, estas personas niegan cosas que son lógicas, que son obvias. Y cuando el hombre se aleja de Dios, vean el versículo 28. Fíjense lo que sucede con un hombre así. O con una mujer. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué dice ahí, hermanos? Reprobada, para hacer cosas que no convienen. Pareciera que está describiendo nuestros días. Como este tipo de personas o estas personas no aprobaron a Dios en sus vidas, no creyeron en Dios, no siguieron los mandamientos de Dios. Como tú decidiste alejarte de Dios, dice Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y cuando una persona tiene una mente reprobada, el versículo dice, hace cosas que no convienen. En otras palabras, hacen cosas que no están bien. Y realmente nosotros vivimos en estos tiempos. El atributo ahora de alguien sabio es alguien que dice, no, yo no creo en Dios. En nuestros días, fíjense cómo el diablo, hermanos, ha torcido para que el mundo crea que usted es una persona muy sabia, progresiva le llaman. Lo único que usted tiene que hacer es decir, yo ya no creo en Dios. Y como ellos mismos no han aprobado tener en cuenta a Dios y no hacen cosas como conviene, ni viven vidas totalmente perdidas, entre más se junten a su grupo, no, pues mejor. Y todos cuando alguien dice, él no cree en Dios, wow, qué inteligente ha de ser. Yo no he llegado ahí, yo todavía creo las historias de la Biblia, que Jonás se lo tragó una ballena. ¿Y tú ya no crees que hay un creador? ¿Tú crees que venimos de la nada? Sí. ¿Qué inteligente eres? Yo todavía creo que hay un creador, diseñador y que Génesis 1:1 es verdad. ¿Cómo llegamos hasta aquí, hermanos? ¿Tú estás casado? ¿Cuántos años? 20. Y con la misma. Esto ya pasó de moda. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos? El sistema educativo ya pronto va a cambiar totalmente público. A los niños de kinder les van a enseñar que la relación homosexual y lesbiana es totalmente normal. ¿Sabían eso, verdad? Ya está aprobado. Ya están imprimiendo los libros en algunas escuelas. No me acuerdo quién me comentó que ya están dando los libros. Esto es legal, al menos en California. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos a cuando alguien no está de acuerdo con una decisión que va al negocio y lo quiebra y lo quema? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo el mundo se ha deteriorado tanto? ¿Cómo los matrimonios ya no son matrimonios? Ahora son máquinas trabajadoras para pagar la renta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta el hecho de que un padre abandona a sus hijos para no verlos nunca jamás? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Donde el hombre golpea a la mujer y la humilla y la somete con violencia. ¿Cómo llegamos a un hombre, un verdadero hombre, con dignidad, golpear a su esposa? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, hermanos, la primera institución que se deterioró fue la iglesia. Fue la iglesia. En 1 Corintios 15:34, Pablo dice, velad debidamente
y no pequéis. En otras palabras, vive rectamente. Porque algunos no conocen a Dios. Y luego dice, para vergüenza vuestra lo digo. Ay, la gente, y yo no soy así, pero muchos cristianos son así. Ay, el mundo, pecadores inmundos, no te acerques a él. No, yo creo que debemos de alcanzar al mundo. Y si alguien anda mal, yo creo que Dios puede perdonar. Ahorita vamos a hablar de eso. Nosotros ganamos almas. Nosotros invitamos no importa si está borracho, o usa drogas, o anda batallando, o es un buen matrimonio, un matrimonio que es un infierno. Yo creo que Cristo puede dar esperanza a todo pecador. Pero algunos cristianos tienen esta perspectiva de, ay, cochinos. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo, no te sientes con ellos, no andes. ¿Por qué hablas con el de tu trabajo? Y bueno, porque lo quiero invitar a la iglesia, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí, hermanos? Bueno, la iglesia se deterioró. Y aún la iglesia se ha alejado de la palabra de Dios y el temor de Dios. Cuando la iglesia se deteriora, la sociedad se deteriora. La civilización se deteriora. Yo he dicho esto muchas veces, hermanos, pero si no fuera porque Cristo vino hace 2000 años, nosotros ahorita seríamos caníbales. Cristo civilizó a la sociedad. Tuviéramos 10 esposas, hijos por todos lados. Cristo vino a darnos civilitud, no. Una civilización normal. Cristo habló del respeto. Cristo habló de respetar a la mujer del otro. No andes tras de ella, ni la mires. Cristo habló de la honestidad en el corazón. Cristo habló de la mentira. Cristo, hermanos, si no fuera porque Cristo vino, no tendríamos la sociedad, la civilización que tenemos. Pero ahora que el mundo o aún la iglesia se ha alejado de Dios, hermanos, el mundo se está otra vez perdiendo su civilizacionismo, si es palabra. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Malas palabras a los gobernadores, usando sus redes sociales para maldecir, ojalá te mueras. Ya no hay respeto. ¿Sí se han dado cuenta, hermanos? Antes, una persona mayor, como la hermana Juanita, hermano, no es cierto, hermano Enrique, no. La hermana Hilda, no me mire, pastor. Podía decirle a un joven, hey, no hagas eso. Ok. ¿De quién es hijo? ¿De dónde viene? No importa. Una persona mayor tenía cierto respeto, ¿se acuerdan? No, mijo, no hagas eso. ¿Quién es tu mamá? Antes, yo vi una vez un video que los hispanos le pegan la chancla y luego dicen, ¿de quién es hijo este niño? Antes era eso, ahorita no. ¿Okay? Sí, era antes, la vecina venía llorando el niño, le pegué porque, bien dicho. No, hombre, ahora los demandamos, ¿no? Pero antes había más confianza. Ahora usted ve a alguien, antes alguien así pedía raite, sí, vamos. Quizás hace, ¿qué? 100 años. Ahora usted ve a alguien, vámonos rápido. No sea que o me robe o que traiga el virus, uno nunca sabe, ¿no? ¿Verdad que somos más desconfiados ahora? Viene alguien, se le acerca en el banco y usted va a depositar ahí y se le acerca mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes no. Antes, hey, ¿cómo te llamas? Antes los vecinos se conocían unos a otros. Hacían barbecues, carne asada. Crecían los niños juntos. No, hombre, ahora estamos ocupados trabajando. Hey, vecino, se acaba de mover. No, tengo 20 años aquí. Bueno verlo. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad, hermanos? Y entre tanta perdición, y entre tanto pecado, y entre tanta contaminación, les quiero dar, hermanos, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que el mundo necesita? Quiero contestar esta pregunta con 2 respuestas, nada más tengo 2 puntos. Número 1, el mundo necesita, hermanos, el evangelio de Jesús. El mundo necesita el evangelio de Jesús. Vamos a ir a Romanos, ahí donde están, 1:14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios,
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, ¿el qué dice ahí, hermanos? El evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me encanta la perspectiva, dice Pablo, en cuanto a mí. Yo no sé cómo piensa el otro apóstol, yo no sé cómo piensa la otra persona, pero lo que yo voy a hacer es compartir el evangelio de Cristo Jesús. Lo que este mundo necesita, hermanos, no son cristianos juzgando, mandándolos al infierno, diciéndoles que no creen en Dios. Lo que el mundo necesita es el evangelio de Cristo Jesús. Alguien me preguntó, oye, ¿y cuándo es el momento bueno donde un cristiano va y marcha cuando tiene algo? Bueno, pues tú ve a marchar si tienes tiempo. Yo prefiero ir a ganar almas. Yo prefiero tocar puertas. El mundo no necesita otro presidente, otro gobernador, no tener policía o tener más policía o una revolución, una guerra civil. No, el mundo necesita el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es el evangelio de Cristo Jesús? Bueno, el evangelio de Cristo Jesús, hermanos, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:3, escúchenlo, porque primeramente lo que os he enseñado, lo que asimismo recibí, Pablo dice que Cristo murió, ahí está la muerte, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, esta es la segunda parte, y que resucitó al tercer día. El evangelio de Cristo, hermanos, es este. Cristo vino del cielo, murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. El evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es la obra redentora de salvación, es la luz del mundo, la única esperanza que un ser humano tiene para no nada más cambiar su destino eterno, pero su comportamiento. Es el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca, Romanos 10:9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, no, si nos mandarían otro chequecito, estaríamos bien. La gente no necesita otro cheque, necesita el evangelio de Cristo Jesús. Leí un artículo de un liberal. El problema en los Estados Unidos es la pobreza. Si tuvieran mucho dinero, pues ya no cometerían crímenes. ¿Y por qué hay ricos criminales? ¿Por qué los carteles siguen, ya que es millonario el mero mero? ¿Por qué no se aleja de todo eso y se va a otro país, se compra una isla? ¿Por qué hay ricos criminales? La pobreza no es el problema. Menos, es que creciste en un barrio, pobrecito, ahí, nada más creciste en un garage ahí y tu mamá no te dio una gran carro. No, el problema no es cómo crecimos, las cosas que teníamos, porque muchos de ustedes quizás vivieron en una situación en México y aquí están. ¿Qué hizo la diferencia en su vida? Quizás su papá era un borracho. Y usted no es un borracho, gracias a Dios. ¿Qué hizo la diferencia en su vida? El evangelio de Cristo Jesús. No es más dinero, no es la pobreza, no es donde creciste, no es en qué barrio vienes, no es el color de nuestra piel. Son los valores que leemos y estudiamos y conocemos en la palabra de Dios, y eso nada más puede entrar al corazón a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Vean el versículo 16 ahí. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos 1:16. Porque es, ¿qué dice, hermanos? Poder de ¿quién? De Dios. La palabra poder es la palabra dinamis. Es la palabra que usamos en español como dinamita, dynamos.
El Evangelio de Cristo es una dinamita, es la idea de poder. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Es poder de Dios para salvación. Le decía a los jóvenes el viernes, ¿se han puesto a pensar, hermanos, en la historia de Jesús, que vino del cielo? A los 33 años lo ponen en la cruz, lo ponen en la tumba y en 3 días resucita. Ya. ¿Y qué? Ya. Y no hizo su ejército aquí en el mundo y no. ¿Cuántas casas tuvo? Ninguna. ¿Viajó mucho? No más de 20 millas. ¿O era un millonario? No, hombre. Hijo de carpintero. Oh, pero creció en Washington o en los Estados Unidos, ¿no? O en Francia, en una ciudad. No, nació en Belén de Judea. Me imagino que hablaba unos 15 idiomas. No, nada más hebreo. ¿Y cuántos años fue su ministerio? Nada más 3. Lo crucificaron a los 33 años, pero él empezó a servir a los 30 años. 3 años. Lo pone en una cruz con otros 2. ¿Y por qué toda la historia está centrada en este hijo del carpintero? Es una historia que no tiene mucho, es muy hermosa, pero si usted la analiza, es una historia común y corriente. Pero esta pequeña historia, estoy haciendo así porque no es una pequeña historia, de un judío, ni siquiera es mexicano. Y ustedes que creen que él ni es americano. ¿Saben qué raza era Jesús? Era judío. No tenía los ojos azules. Sorry. No era blanco, piel perfecta, pelo largo. Cristo usó pelo corto. Barba, como un judío normal. Su nariz, su piel, así como la del hispano. Eso sí tenemos nosotros pocos. Los judíos, muchos de ellos, bueno, en ese tiempo. Y muere. Y ahí les va lo peor. ¿Saben hace cuánto pasó esto? Hace más de 2000 años. ¿Tú lo viste? Me dijeron. Porque ahora la evidencia, el testigo ocular. Yo no lo vi, ni estaba ahí. ¿Tú crees en alguien, en un judío, que vino al mundo milagrosamente, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó así nada más? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros, hermanos, tenemos algo que nadie ni nada nos puede quitar, y eso se llama fe. A propósito, una persona atea también tiene fe. ¿Saben en quién? En quien escribió el libro ese. Ellos también tienen fe. Fe ciega, en mi opinión. Lo que el mundo entonces necesita es escuchar el Evangelio, y el Evangelio de Cristo, hermanos, el solo Evangelio de Jesús tiene poder para salvar al pecador. Entre tanta oscuridad y pecado y neblina y perdición y perversión, el Evangelio de Cristo, ¿sabían ustedes, hermanos, que después de 2000 años sigue salvando a personas, salvando almas, sigue transformando vidas? La evidencia aquí está sentada. Varios de ustedes no eran salvos hace 2 años o 3 años o 4 años. Ay, Cristo, esa es pura falsedad y tonterías. Y usted que acaba de recibir a Cristo hace 5 años o 6 años o 4 años o 1 año, ¿qué le pasó? ¿Le lavamos el cerebro? No. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Todavía convence
de pecado. Todavía Cristo da vida eterna. Todavía Jesús puede unir un matrimonio que está a punto de separarse y nunca volverse a juntar. Todavía Jesús puede alcanzar y salvar a una prostituta como Rahab, y vino a ser de la línea de Cristo Jesús. Se arrepintió y ya no pecó y ya no siguió en su mal hábito, sino que cuando fue salva siguió una vida recta delante de Dios. Todavía Cristo puede salvar a alguien como Pablo. Pablo iba a las casas y sacaba a los cristianos. No dice que los mataba, pero la mayoría de eruditos creen que él mataba a cristianos. Y los agarraba y los ponía en la cárcel, y dice que asolaba la iglesia. Y va a Damasco, agarra firmas de los sacerdotes y va a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo. Y Cristo se aparece en una luz, y no es una gran cosa, sino una revelación personal. Ya no hay eso. Y Cristo le dice: Pablo, ¿qué pasó? Y le dice: Pablo, ¿y quién eres, Señor? Ya sabía quién era. Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es das cosas, patadas contra el aguijón. Y Pablo le dice lo que cada cristiano debería decirle cuando es salvo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ustedes todavía creen en en el Evangelio de Cristo? Sí. El Evangelio de Cristo todavía puede salvar, pero para el mundo, hermanos, el Evangelio de Cristo es locura. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Quiero pensar que si no todos, la mayoría de nosotros, estamos aquí no para vernos, me da gusto verlos a todos, pero quiero pensar que la motivación de estar aquí es escuchar de Dios, de Cristo, la palabra de Dios. Y cada domingo vas, cada domingo, y luego te bajan ahí con gusto lo doy, porque Dios ha sido tan bueno conmigo, y Él ha proveído mis necesidades y me ha dado un trabajo, y gracias a Dios todo lo que tengo es por Dios. Y hemos entendido esto. Y luego dijo el pastor que el miércoles van a ir otra vez. Sí. Y luego que el aniversario va a abrir en la tarde también. También. ¿Y vas a ir? ¿Ya fuiste a misa en la mañana? No estarás loco, Calvin. No estarás loca. ¿Qué te dice el pastor? Te metió, quisiera agarrar al hermano todo, lavar todas las cochinadas que nos traemos aquí, pero no podemos lavar la mente. Pero ¿saben qué hace el Evangelio? Lava nuestro corazón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es muy significativa. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20, 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Yo no necesito, hermanos, condenar a la gente, predicar siempre de su pecado. Lo único que necesitamos es compartir el evangelio de Cristo Jesús. Ay, pastor, ya le dije, pero no quiere. Usted siga compartiendo la historia de Cristo Jesús. No le diga: ay, mira, te aconsejo. No es salva la persona. Ay, mira, no le pegues a tu esposa. Él no entiende por qué no debía hacerlo. Mira, no deberías de hacer eso. No es salvo. Lo primero debería de ser el evangelio de Cristo Jesús. Regañar, tirar vasos, enojar. Tú vas a ver. Usted comparta, deberíamos solamente compartir el evangelio. Y el evangelio tiene un poder de Dios para salvación. ¿Quién iba a pensar, no? Que usted iba a estar en la iglesia. No, esos aleluyas están locos. No, hombre, yo en la iglesia, no, hasta que esté aquí en el baúl. Y aquí está, mire, y no hay baúl. Quizás usted se burlaba de unos cristianos que iban a la puerta ahí: buenos días, dile que no estoy. Y el niño decía: dice mi mami que no está. Chamaco. Una vez yo estaba ganando almas
Estaba en Long Beach allá. Y sale un niño, toco, y sale un niño, abre la puerta. Y le digo, oh, ¿está tu mami? Sí, dice. ¿Le puedes hablar, por favor? Sí. Y se mete el niño. Y viene como después de un minuto llorando. Mi mami dice que no está, dice. Pobre niño, papá, dile que no estoy. Quizá usted era, quién sabe, no, David. Isaías, no es cierto. Quizá usted se burlaba. No, pues sí, para ti es eso de los cristianos, pero circunstancias pasan en la vida, enfermedades vienen. Y a propósito, si no la agarra, viene otra, porque Dios lo ama y la ama tanto que quiere jalarnos, atraernos, dice la palabra de Dios, hacia Él. De una vez agarrarla, ¿no? El Evangelio también es una puerta de salvación, y esto me encanta, universal. Vean ahí el versículo 14 una vez más, Romanos 1:14. Dice Pablo, ¿a qué nacionalidad son ahí, hermanos? A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Básicamente para el judío había dos conceptos en mente: los judíos y los griegos, o los gentiles. Los descendientes de Abraham y todo el mundo, así como piensa el judío ortodoxo hasta este día, todos los demás son gentiles o griegos, era la idea ahí. Es como usted si es mexicano, que dice, por nosotros los mexicanos y todos los demás, ¿verdad? Usted es de Guatemala. Y dice, por los de Guatemala y todos los demás. Esa es la idea aquí. Pablo no es racista. Pablo está diciendo a los judíos, porque Cristo a propósito vino al pueblo judío, y a todos los demás. Pero vean el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y fíjense cómo empieza su argumento: a todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que cree. Pablo dice, este evangelio es para todos. Es una puerta de salvación universal. El evangelio de Cristo no tiene límites de razas o nacionalidades. Es para todo aquel que cree. Dios no escoge a una raza sobre otra para salvación. Por el contrario, la Biblia dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dios quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos. No, esos chinos, no. Todos los hombres sean salvos. Ay, es que no saben, todos los hombres sean salvos. Esos morenitos, Dios quiere salvarlos a ellos también. No, pues ni hablamos su idioma, ya están. Nosotros creemos en misiones, nosotros apoyamos misioneros cada mes. Porque nosotros creemos, hermanos, que Dios quiere que todos sean salvos. Yo he mandado, ¿se acuerdan que vino un misionero a la India? Ya lo estamos apoyando. Se llamaba el hermano Tarraja Shah, algo así. Texteo con él, hace 2 semanas texteé con él, ya lo estamos apoyando. Y él va a ir a la India, un país que no es mi país, no se ven como yo y como usted. Y va a ir a ganar almas para Cristo, porque Cristo dice, yo quiero que todos los hombres sean salvos. Y yo gustosamente voy a invertir en este misionero. Él no va a ir a mi país, él no va a ir a mi raza, él no va a hablar mi idioma, pero va a alcanzar a otros para Cristo. La Biblia en sí dice, hermanos, porque muchas personas tienen este concepto que nada más los hispanos van a estar en el cielo. La raza será vencida. Y no. También va a haber chinitos allá. ¿Sí sabían eso? ¿Algunos de ustedes de veras? Sí. Dice la Biblia, en el Apocalipsis 7:9 dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuchen, de todas las naciones, fíjense cómo Dios es tan detallista, y tribus, y pueblos, y lenguas. Porque hay dialectos que son lenguas, pero viven en allá. También aquellos, dice Cristo.
fuera suficiente si Cristo, habrá gente de todas las naciones. Oh, ok, de todas las naciones. Pero Cristo dice, la palabra de Dios dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos, fíjense hermanos, de ropas blancas, con palmas significativas en las manos, simbólico de la deidad de Cristo. De que Cristo es Rey, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Va a haber allá, hermanos, personas que no se van a ver como nosotros, porque la salvación es una puerta universal. Cualquier persona puede ser salva. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Número 1, el mundo necesita el Evangelio de Jesús. Número 2, y termino. El mundo necesita, hermanos, cristianos que vivan el Evangelio. Vean el versículo 17 ahí, Romanos 1:17. El mundo no nada más necesita que le gritemos que son pecadores. El mundo necesita cristianos que estén viviendo el Evangelio. El 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, como está escrito, mas el justo, el creyente, el bueno, el íntegro, el Hijo de Dios, son la interpretación de esta palabra, vivirá por fe vivirá. El justo aquí es el que ama a Dios. Y luego más adelante en el versículo 21 al 22 dice que cierto grupo de personas que no aman a Dios, no conocieron, no le dieron gloria a Dios. Después en el 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermanos, el mundo, hermanos, necesita el Evangelio de Cristo Jesús. Lo que ellos más necesitan es escuchar lo que Cristo ha hecho por ellos. Pero también el mundo, hermanos, necesita a cristianos que ya creemos este Evangelio, que que vivamos el Evangelio. Quiero hablar dos pensamientos aquí, termino. El Evangelio número 1, primeramente, debe de afectar nuestras vidas espirituales y seculares. El Evangelio, hermanos, debe afectar nuestras vidas espirituales y seculares. Ahora, quiero aclarar algo aquí, porque la vida del cristiano no debe de estar separada entre la vida espiritual y la vida secular. Yo creo que somos un todo. El error de muchos cristianos es que separan, dicen, bueno, yo estoy en la iglesia el lunes, pero en el trabajo estoy en la iglesia el domingo, pero en el trabajo me echo mis groserías, mis chistes el lunes. Y el miércoles otra vez voy a la iglesia, y luego el jueves estoy robando aquí algo de mi patrón. Entonces muchas personas separan lo espiritual de lo secular. Pero lo puse así para poderlo explicar separadamente o más claramente. El Evangelio de Cristo, hermanos, el hecho de que usted o yo creemos el Evangelio, debe de afectar nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. Ahora, ¿cómo afectó nuestra vida espiritual? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Posicionalmente, yo enseño esto en el discipulado, posicionalmente yo ya estoy separado o santificado en Cristo Jesús. Porque estoy en Cristo posicionalmente o espiritualmente, yo ya estoy en los lugares celestiales. Hemos sido apartados, Hebreos 10:10. Esta es la voluntad. En esa voluntad somos santificados o apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Porque Cristo pagó por mis pecados, delante de Dios yo ya he sido apartado para Dios. Yo ya he sido santificado. Gracias a Dios por eso. La salvación no se pierde. Posicionalmente yo ya estoy en lugares celestiales. Eso es lo espiritual. Pero ¿qué de lo secular? Sino que como aquel que os llamó es santo, 1 de Pedro 1:15, sed también vosotros santos, fíjense hermanos, en toda vuestra manera de vivir.
ahí está lo secular. Como el que te llamó es santo, tú debes de ser santo, apartado, separado en toda vuestra manera de vivir. Y aquí, hermanos, y escuchen porque esto es muy importante, es donde muchos cristianos desconectan su cristianismo de su vida secular. Y les quiero dar algunos ejemplos porque los miro que me están viendo. Pastor, denos algunos ejemplos. Si yo vengo a la iglesia y adoro a Dios, pero en el trabajo robo o miento, entonces desconecté lo espiritual de lo secular. El hecho de que yo soy hijo de Dios me debe de dar honestidad en el trabajo. Ay, pues, les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Estás tocando una puerta. Oh, sí, yo soy cristiano. Oh, qué bueno. Yo toco en la banda, en mi iglesia. Oh, miren, qué bueno. Sí, salió un señor ahí, un muchacho. Oh, es mi novio. Wow. So, viven juntos, eso la Biblia le llama fornicación, es pecado. Viven juntos y toca en el grupo de la iglesia. Sí. ¿Sí ven cómo está separado lo espiritual? No, mi vida con Dios, yo y Dios somos uno casi, yo soy la cuarta persona de la Trinidad. Pero aquí mi novio, pues usted sabe, tengo necesidades. ¿Sí ven cómo la gente separa lo espiritual de lo secular? Yo sirvo a Dios aquí con un gran corazón. Ay, yo soy ujier, yo soy. Y en la escuela joven, yo copio. Separó lo espiritual de lo secular. Los cristianos no deberíamos de copiar en los exámenes. Si yo estoy aquí bien amable con hermana, bueno, ahorita no, ¿verdad? Ahorita nada más es así. Hey, what's up? Pero aquí bien amable, hermano. Ay, hermano, ¿cómo está? Y en mi casa le grito a mi esposa. Separé lo espiritual de lo secular. Si yo vengo aquí y canto, ay, por eso todo esto de, ay, Señor, mejor vive bien de lunes a viernes. No hagas tanto show en la iglesia. Mejor camina con Dios, aléjate de esas cosas, no textees, no veas esas cosas que estás viendo. Mejor lo privado en lugar de lo público. Porque ¿saben cuál es el pecado principal en la Biblia de los fariseos? Que hacían todo enfrente de todos muy espiritual. Y Cristo les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera bien bonitos y flores y un pozole y pupusas. Bueno, esos son mexicanos. Y por dentro estáis llenos de pudrición, dijo Cristo. Hermanos, este saquito no es lo más importante, ¿eh? Es que hay adentro del saquito y la camisa y la piel allá adentro en el corazón. Este peinadito no es lo más importante. Por eso Pablo ataca los peinados ostentosos de las hermanas, ¿sí? Que las tienen que andar así. ¿Puedo poner mi pelo en la silla enseguida? Necesita 3 sillas la hermana. Dice Pablo, no, mejor lo del corazón. Joyas por todos lados. Aretes. No, dice Pablo, mejor el corazón. Y verdad, hermanos, que si no tenemos cuidado, podemos separar lo espiritual de lo secular. Y el mundo, hermanos, mira eso. Y nosotros predicando, mi hija, ve a la iglesia, mi hijo, ándale vecina, con los que trabajamos. Y ellos quizás no se lo dicen por respeto. Pero quizás han de pensar, para tener la cara que tú tienes y robar como tú robas, mejor no voy a la iglesia. Así estoy bien. Al menos allá mi sacerdote no me grita como a ti te gritan. Hermanos, antes de yo trabajar, ser un trabajador en la Toyota. ¿Alguien trabaja en la Toyota? Okay. Soy un cristiano.
en el banco. Antes de trabajar en el banco, soy un cristiano. Antes de trabajar en el restaurante, yo soy una cristiana, un cristiano. Antes de llevar la pizza extra y, sí, yo me la quedo aquí. Antes de mentir en los taxes, antes de ser deshonesto, debemos de poner nuestro cristianismo antes. Un hermano una vez me preguntó, pastor, nosotros en los taxis ponemos apellidos diferentes, ¿nos dan más? Les dije, hermano, eso es pecado. Pone su apellido de soltero el hermano y él el otro. Y yo no sé nadie aquí, no sé sus taxes. Ya le dijiste al pastor. Eso es deshonestidad y separar lo espiritual de lo secular. Debemos de ser honestos. Yo prefiero decir la verdad y tener la bendición de Dios que andar diciendo mentiras y tener la maldición de Dios. Hermanos, también el evangelio debe ser predicado por cristianos a un mundo perdido. Ya leímos Romanos 1:16, pueden leer después Romanos, ya se me pasó el tiempo, 10, 13 al 15. Bueno, sí vamos ahí, ese es el versículo clave aquí. Romanos 10, 13 al 15, debemos de predicar, el evangelio debe de ser predicado por cristianos a un mundo perdido. Vayan a Romanos, estamos aquí nada más un servicio, entonces tengo que aprovechar, hermanos. Romanos 10, 13. Hermanos, antes de que lo leamos, pero sí abran ahí la Biblia. Yo ya conozco el evangelio. Usted ya conoce el evangelio. ¿Cómo usted conoció de Cristo? Bueno, alguien le dijo, alguien la invitó, alguien le hizo un comentario, alguien la visitó y ahora conoce de Cristo. Ahora, pregunta. ¿Cómo la persona que está aquí, que no conoce de Cristo, cómo ella va a conocer de Cristo? Bueno, igual que usted y yo conocimos de Cristo. Alguien la o lo tiene que invitar, ¿cierto? La Biblia dice esto. Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, son preguntas, cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Tiene lógica, ¿no? ¿Cómo van a decir que son cristianos ni conocen a Cristo? ¿Y cómo creerán, fíjense aquí, de quien no han, qué dice hermanos? Oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense, hermanos, aquí. Dice Dios, la gente que no conoce de Cristo, ¿cómo van a adorar a Jesús si no conocen a Jesús? Pero ¿cómo van a saber de Jesús si nadie les dice de Jesús? ¿Y cómo les van a decir de Jesús si nadie quiere hablar de Jesús? Es la idea aquí. El evangelio, hermanos, debe de ser predicado por cristianos, por nosotros, a un mundo perdido. No va a venir un ángel del cielo. Somos nosotros, hermanos, los responsables. ¿Cómo van a oír? Dice Dios. ¿Quién les va a hablar? Hermanos, pues nosotros. El objetivo de Jesús, hermanos, no es que usted conozca mucho y vea muchos videos y muchas predicaciones y lea un montón de libros y crea que ha madurado. El objetivo de Cristo, Mateo 4:19 para sus discípulos, sigue siendo el mismo que hace 2000 años. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el objetivo de Jesús. Empezamos la ganancia de almas en unas cuantas semanas. Y ojalá que usted esté listo para predicar el evangelio. Yo estoy listo. Si no fuera porque me agarran a veces. Yo ya quiero andar en la calle, la verdad. Con lo que sea. Quiero poder hablar con las personas. Hablarles de Cristo, el evangelio de Cristo Jesús. Pero la Biblia dice, pero ¿cómo van a oír si nadie va a predicarles? Hermanos, no sé cuál es su perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Quizás usted está desconectado. Pastor, ni sabía. O quizás usted está bien conectado. Mucha gente vive en su propio mundo. Pero hermanos, lo que el mundo necesita
No es que usted vaya a protestar allá con ellos, a protestar. No necesitamos otro cheque del presidente. No necesitamos más dinero, salir de la pobreza. Ay, me voy a echar crema como aquel artista para hacerme blanco. No necesitamos nada de eso. Lo que el mundo necesita es el evangelio de Cristo Jesús. Y el evangelio, hermanos, necesita ser predicado por cristianos que ya conocen ese evangelio. Hermanos, que Dios nos ayude a no desanimarnos, a no decir, no, pues ya está perdido todo, sino a más bien compartir el evangelio de Cristo Jesús. Voy a predicar un mensaje más antes de empezar a ganar almas de esto, pero ojalá usted ya esté orando, pensando, si usted no venía antes, ojalá que haya hecho algo en su corazón, esta tanta muerte, miles de personas. En este county, es el county más, ¿cómo se dice county? El condado de Los Ángeles, es el condado más atacado en California. Hay muerte por todas partes, y no me gusta sonar a mí dramático, pero ha sido atacado. No ha hecho nada en su corazón. ¿Qué tal si hubiera sido su niño? ¿Qué tal si hubiera sido su niña? Ay, sí, que hay que tener compasión ahora sí. ¿Qué tal si hubiera sido su mamá o su papá? Ahora sí bien compasivos, ¿no? Hermanos, hay personas en esta ciudad que están asustadas y lo único que necesitan es alguien que les comparta el evangelio. Y el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor,